un joven apuesto, culto y amado por su pueblo, terminó siendo uno de los monarcas más temidos y temibles de la historia. ¿Qué llevó a Enrique VIII de Inglaterra a convertir el amor en sentencia de muerte? Pocas figuras en la historia han despertado tanto interés, escándalo y fascinación como Enrique VIII de Inglaterra. Su imagen es inseparable de la de un hombre colosal, de ojos pequeños y penetrantes, cubierto en terciopelo y joyas, con un apetito desmedido por el poder, la carne y, por supuesto, el amor. Pero el verdadero rostro de Enrique es mucho más complicado que el de un simple tirano pasional. Porque Enrique no solo rompió con Roma por amor, no solo fundó su propia iglesia para anular un matrimonio, convirtió sus sentimientos más íntimos en cuestiones de Estado. En sus brazos florecieron y murieron sueños, reinos y mujeres. Todo comenzó con una tragedia. Su hermano mayor, Arturo, príncipe de Gales, murió en 1502 tras apenas 5 meses de matrimonio con una princesa extranjera, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España. Con Arturo fuera del tablero, Enrique, de apenas 10 años, pasó de ser el segundo hijo a heredero del trono. Lo que muchos no saben es que desde muy joven Enrique fue un muchacho brillante, carismático, amante de la música, el arte y la teología. Era atlético, sabía latín, jugaba tenis, cazaba con maestría y escribía poesía. Inglaterra entera lo adoraba cuando fue coronado en 1509. El pueblo tenía grandes esperanzas en él. Y como si el destino se burlara de lo establecido, Enrique se casó con la viuda de su hermano, la misma Catalina de Aragón. Ella tenía 23 años, él apenas 17. Pero el joven rey quedó deslumbrado por su belleza serena y sus modales castellanos. Catalina era inteligente, devota, fuerte de carácter. Durante años la pareja pareció feliz. Catalina le dio varios embarazos, pero solo una hija sobrevivió, María. La falta de un heredero varón se convirtió en una obsesión para Enrique, y con el paso del tiempo, esta frustración se tornó en desconfianza y luego en rencor. Aquí es donde empieza a dibujarse el otro rostro del rey. El de un hombre que no toleraba la frustración, que estaba convencido de que Dios le había cerrado el vientre a Catalina por haber tomado como esposa a la viuda de su hermano. Enrique necesitaba un hijo varón, no solo por la estabilidad del reino, sino por su orgullo. En una época en que las monarquías se definían por la línea masculina, tener solo una hija era visto como una debilidad del trono. Pero Enrique no era un monarca pasivo. Cuando no encontraba lo que deseaba, lo tomaba. Y fue entonces, en medio de su matrimonio marchito, cuando apareció una figura que cambiaría el curso de la historia. Ana Bolena. Ana no era como las demás damas de la corte. No era una belleza clásica, pero tenía algo magnético. Elegancia francesa, ingenio agudo, modales refinados y una lengua afilada que encantaba y desesperaba a partes iguales. A diferencia de muchas otras mujeres que habían sido amantes del rey, Ana no se dejó llevar fácilmente. Le puso condiciones. Lo hizo esperar, le hizo escribir cartas, prometerle fidelidad, hablarle de amor verdadero. Ana quería ser reina, y Enrique, cegado por el deseo, estaba dispuesto a lo impensable. Durante años, Enrique intentó que el Papa anulara su matrimonio con Catalina. Alegaba que éste era inválido desde el inicio por haber sido ella la esposa de su hermano. Pero Catalina no cedió, se negó a declarar su matrimonio como nulo. Defendió su legitimidad ante el tribunal eclesiástico con una dignidad que hizo temblar a la corte, y el Papa, presionado por el sobrino de Catalina, el emperador Carlos V, no dio su aprobación. Así fue como nació el cisma. Enrique rompió con Roma, se declaró cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra y anuló por sí mismo su matrimonio. Era el año 1533. Catalina fue desterrada de la corte, separada de su hija y condenada a morir en soledad. Ana Bolena se convirtió en reina. Pero su reinado empezó manchado por la controversia. Fue coronada mientras el reino aún consideraba a Catalina como la verdadera esposa del rey. Nadie la aceptaba. Era vista como una usurpadora, una bruja, una amenaza al orden divino. Pero Ana estaba decidida a triunfar. Sabía que debía darle un hijo varón a Enrique para asegurar su posición. Sin embargo, lo que le dio fue otra hija, Isabel. Y con eso su estrella comenzó a declinar. Enrique, nuevamente frustrado, comenzó a distanciarse. Los rumores de infidelidad, de conspiración, de hechicería crecían a su alrededor. La corte estaba llena de enemigos que Ana había ganado con su carácter impetuoso y ahora ellos olían sangre. Enrique encontró un nuevo refugio en otra joven, Jane Seymour, una dama discreta, piadosa y totalmente opuesta a Ana. Mientras Ana intentaba aferrarse a su trono y quedar nuevamente embarazada,
Enrique ya planeaba cómo deshacerse de ella, y lo hizo de la manera más brutal, acusándola de adulterio, incesto y traición. Fue arrestada, juzgada y ejecutada en la Torre de Londres en 1536. Tenía apenas 35 años. El pueblo estaba atónito. La reina, la madre de la princesa Isabel, había sido decapitada por orden de su propio esposo. La idea de que una reina pudiera ser ejecutada era escandalosa incluso en aquella época, pero Enrique no parecía afectado. Se casó con Jane Seymour apenas días después de la muerte de Ana, y esta vez la suerte pareció sonreírle. Jane dio a luz a un hijo varón, Eduardo. Enrique estaba extasiado. Por fin, un heredero legítimo. Pero la alegría duró poco. Jane murió de fiebre posparto apenas unos días después del nacimiento. Enrique quedó devastado. Algunos dicen que Jane fue la única de sus esposas a quien realmente amó. Durante los años siguientes, Enrique se volvió más paranoico, más autoritario, más violento. Su cuerpo comenzó a deteriorarse. Sufrió de úlceras en las piernas, obesidad severa y crisis emocionales constantes. Su carácter dulce y jovial había desaparecido por completo. Lo que quedaba era un hombre que desconfiaba de todos y que había probado el poder absoluto. Tras varios años de duelo, sus consejeros le convencieron de volver a casarse. Esta vez no por amor, sino por una alianza política. La elegida fue Ana de Cleves, una princesa alemana. Enrique aceptó la unión tras ver un retrato de ella pintado por Hans Holbein, pero cuando se conocieron en persona, la decepción fue inmediata. Enrique la consideró poco atractiva, poco refinada. El matrimonio nunca se consumó. Se anuló a los 6 meses. Ana, astuta, aceptó la separación sin resistencia y fue recompensada generosamente. Incluso quedó en buenos términos con Enrique, quien la llamó mi querida hermana. Pero el corazón del rey no se quedó vacío por mucho tiempo. Pronto se encaprichó de una joven de apenas 17 años, Catalina Howard, prima de Ana Bolena. Joven, alegre y coqueta, Catalina devolvió a Enrique una chispa de juventud. Se casaron en 1540, pero la corte comenzó a murmurar. Catalina tenía un pasado amoroso que no había confesado. Y no solo eso, durante el matrimonio se vio envuelta en un romance con un joven cortesano. Cuando esto salió a la luz, Enrique, furioso y humillado, la mandó ejecutar. Tenía apenas 19 años cuando su cabeza rodó. 5 esposas, 2 ejecutadas, una muerta en parto, 2 anuladas. Una sola había cumplido su objetivo, darle un hijo varón. Y sin embargo ese hijo, Eduardo VI, moriría siendo un adolescente. Las hijas de Enrique, María e Isabel, terminarían reinando en su lugar. Una ironía que la historia no dejó pasar. Pero eso sería más adelante. Para ese entonces, Enrique ya se encontraba en su ocaso. Su última esposa fue Catalina Parr, una mujer madura, culta y equilibrada. No era una joven belleza, sino una compañera digna. Enrique, ya enfermo y agotado, encontró en ella una especie de paz final. Ella logró sobrevivir, algo que ninguna otra había conseguido desde Jane Seymour. Pero la historia de Enrique VIII no puede resumirse solo en el número de sus esposas o en sus dramas maritales. Lo que hizo este rey fue revolucionar toda una nación en nombre del amor, del deseo y del control. Rompió con Roma, fundó la iglesia anglicana, ejecutó amigos, cardenales, esposas y consejeros. Y todo por mantener el poder en sus manos y la pasión bajo su control. Era un hombre que amaba demasiado, pero también uno que temía demasiado. Temía no tener un hijo, no ser recordado, no ser obedecido. Ese miedo se disfrazó de leyes, de decretos, de matrimonios y de espadas. Su corte fue una danza de máscaras, secretos, camas compartidas y verdugos preparados. Y si bien su historia aún no ha terminado, lo que vivió hasta aquí ya es suficiente para estremecer. Porque tras el trono de Enrique VIII, más que un rey, se ocultaba un hombre lleno de vacíos que ni el poder absoluto pudo llenar. La corona brillaba, pero detrás de su oro había sangre. Las decisiones de Enrique VIII no solo destruyeron vidas, también remodelaron el alma de Inglaterra. Y lo más trágico, ni siquiera él vivió para ver el resultado de su obsesión. El reinado de Enrique VIII fue un campo minado de pasiones, traiciones y decisiones brutales. Pero a medida que el monarca envejecía, lo que antes era vigor se transformó en dolor, lo que fue seducción en paranoia y lo que fue deseo en desesperanza. En sus últimos años, Enrique era la sombra del hombre que había sido.
La obesidad lo tenía confinado a una silla con ruedas, sufría de intensos dolores causados por una llaga abierta y purulenta en una pierna que se negaba a sanar, y su carácter, ya de por sí volátil, se tornó aún más errático. Nadie se atrevía a contradecirlo, ni siquiera sus médicos. El monarca, que en su juventud había compuesto música, escrito tratados y bailado con las damas de la corte, ahora pasaba sus días envuelto en sedas que no podían ocultar ni su deterioro físico ni su soledad. La única que logró permanecer a su lado fue su sexta y última esposa, Catalina Parr. Esta mujer, más inteligente que ambiciosa, entendió desde el principio que su supervivencia dependía no de complacer al rey en cuerpo, sino en mente. Catalina fue enfermera, confidente y a veces moderadora entre Enrique y sus propios demonios. Su pasado, a diferencia de las esposas anteriores, no estaba manchado por escándalos ni expectativas. Había estado casada 2 veces antes y no deseaba el poder, sino estabilidad. Por ello, logró lo que ninguna de las otras pudo: sobrevivir. Durante este tiempo, Catalina también se dedicó a recomponer los lazos familiares del rey. Convenció a Enrique de reconciliarse con sus hijas, María e Isabel, a quienes había declarado ilegítimas tras sus conflictos con Catalina de Aragón y Ana Bolena. Gracias a la intervención de Catalina Parr, ambas volvieron a la línea sucesoria, una decisión que cambiaría la historia para siempre. Pero los dolores físicos de Enrique eran apenas una fracción del tormento que lo consumía. A pesar de su poder absoluto, su mayor temor seguía siendo real: la fragilidad de su linaje. Su tan ansiado hijo, Eduardo, era un niño de salud delicada. Enrique sabía que si moría antes de su madurez, la estabilidad de su reino colapsaría. Aún así, insistió en su sucesión directa, convencido de que todo saldría como había planeado. No lo hizo. El 28 de enero de 1547, a los 55 años, Enrique VIII murió en el palacio de Whitehall. Pesaba más de 180 kilos y su cuerpo hinchado fue tan difícil de manejar que durante el traslado a su tumba, los relatos cuentan que su ataúd comenzó a perder fluidos. Muchos vieron en ese suceso una señal divina, una advertencia del juicio que esperaba a un hombre que había hecho temblar a reinos enteros en nombre del deseo. Tras su muerte, el trono pasó a su hijo, Eduardo VI, que apenas tenía 9 años. Gobernó a través de un consejo de regencia dominado por nobles ambiciosos, pero su salud nunca fue buena. Murió a los 15 años, dejando tras de sí una pugna por el poder entre sus hermanas, María e Isabel. María, la hija de Catalina de Aragón, fue la primera en tomar el trono. Católica ferviente, intentó revertir todas las reformas religiosas de su padre. Persiguió a los protestantes con mano de hierro, enviando a cientos a la hoguera. Esta etapa oscura le valió el apodo de María la Sanguinaria. Su reinado fue corto, marcado por la frustración, los embarazos psicológicos y la sombra de su padre. Murió sin hijos, habiendo fracasado en restaurar la fe católica de forma duradera. Y entonces llegó Isabel. La hija de Ana Bolena, aquella mujer ejecutada por Enrique, subió al trono como Isabel I, y fue ella quien transformó a Inglaterra en una potencia mundial. Gobernó con inteligencia, autoridad y una visión de Estado que ni su padre alcanzó a imaginar. La reina virgen, como sería conocida, no se casó jamás, y con ello cerró el círculo de ironía más feroz de la historia. La hija de la reina más odiada, que había sido considerada ilegítima, reinó por más de 40 años y fue recordada como una de las monarcas más grandes de la historia. Pero el eco de Enrique VIII no se apaga en el siglo XVI. Su influencia se siente en la arquitectura de Westminster, en las ceremonias de la Iglesia anglicana, en los tratados legales que aún rigen partes de Inglaterra y en la forma en que entendemos el poder absoluto. Fue un hombre que rompió con el Vaticano, que hizo temblar a los papas, que fundó una iglesia por amor o por capricho. Fue un esposo posesivo, un rey cruel, un reformador involuntario, un padre terrible y una leyenda viviente. Detrás de sus decisiones estuvieron las pasiones humanas más comunes: el miedo a la muerte, el deseo de trascender, la frustración por lo que no se puede controlar, la herida del ego, la necesidad de sentirse amado, incluso si era a costa de otros. Y al final, ¿qué dejó? 6 mujeres marcadas por su mano, 2 hijas que le sobrevivieron, una nación dividida por la religión y una historia que aún nos estremece. Porque la historia de Enrique VIII no es solo la historia de un rey, es la historia de lo que ocurre cuando el amor se convierte en poder y el poder se impone sobre la humanidad. Así terminó el reinado del hombre que amó demasiado, el rey que lo apostó todo por un hijo, y cuyo legado fue escrito por sus hijas. Si te gustó esta historia y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros y sorprendentes de la historia,
no olvides suscribirte al canal. Dale like, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Enrique Outero fue un monstruo o simplemente un hombre atrapado por su propio poder?